En marzo de 2016, el reportero de KTV Alex Savage escapó por los pelos de la muerte mientras realizaba una transmisión en vivo por televisión. Estaba de pie junto a una carretera realizando una entrevista cuando su camarógrafo se volvió de repente para mirarlo con una expresión de puro asombro al ver que un automóvil se dirigía hacia ellos a toda velocidad. Afortunadamente, el camarógrafo de Alex gritó para alertarlo del peligro que se avecinaba a sus espaldas. Esto le permitió a Alex saltar rápidamente hacia su derecha, esquivando por muy poco el auto que se acercaba. Milagrosamente, nadie resultó herido. Pero las cosas podrían haber salido muy mal. Si el camarógrafo no lo hubiera alertado, es posible que Alex no estuviera vivo hoy, y los espectadores que veían la transmisión en vivo habrían tenido que presenciarlo. El 29 de junio de 2025, un grupo de amigos se bañaba en el río Mearim, en Bacabal, Brasil. Los adolescentes se lo estaban pasando en grande zambulléndose en el agua y jugando en ella hasta que se dieron cuenta de que una de sus amigas, Raiza Fernández, de 13 años, había desaparecido. El grupo empezó a llamarla por su nombre y a buscarla por los alrededores, pensando que simplemente se había alejado. Sin embargo, al poco tiempo, se dieron cuenta de la terrible realidad de que Raiza probablemente estaba bajo el agua. Pronto, las autoridades y los lugareños llegaron al río, pero sus intentos por encontrar a Raiza fueron en vano. A la mañana siguiente, Raiza aún no había sido encontrada. Para entonces, varios equipos de noticias habían llegado para documentar la búsqueda de la niña desaparecida, incluido este reportero, Lenildo Frazao. Durante su reportaje, Lenildo explicó lo peligroso que puede ser el río Mearim. El río tiene muchos desniveles repentinos, lo que significa que un paso en falso puede llevarte a aguas profundas. Para demostrarlo, Lenildo se metió en el río con el micrófono aún en la mano. Foi justamente aqui, pessoal. Nós vamos entrar agora na água aqui para mostrar para vocês o local. Olha, a gente já vê que aqui a água é muito forte, ó. E vai descendo, ó. Vixe Maria, vai descendo aqui, viu? Ó. Lenildo explicó lo peligroso que es nadar en el río mientras se adentra cada vez más en él. Então, pessoal, e ainda tem a correnteza. Aqui já, olha, ó, um passinho para frente, a água já está praticamente me cobrindo. Então, decidió adentrarse más en el río. De repente, algo lo hizo detenerse. Olha, andei pouquinho aqui, ó. A água já está acima do meu peito, para você ver a situação. Se eu andar um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui. Ó, vou andar mais. Ó a fundura aqui, ó. Ui. Lenildo gritó y dio un salto. Luego se quedó mirando fijamente las aguas turbias y le dijo a su camarógrafo: «Creo que hay algo ahí abajo». Rápidamente salió del río, diciendo que lo que había pisado se sentía blando y parecía un brazo. Lo que Lenildo no se dio cuenta era que acababa de encontrar a Raiza. Momentos después, las autoridades volvieron sobre sus pasos y descubrieron el cuerpo de Raiza en el mismo lugar. Raiza se había ahogado accidentalmente tras meterse sin darse cuenta en una zona profunda del agua. Fue descubierta por un periodista que informaba sobre su propia desaparición en uno de los momentos más oscuros de la historia de la televisión. 22 de junio de 1994. Colombia se enfrentaba a Estados Unidos en la 15ª edición de la Copa Mundial de la FIFA, celebrada en California. El marcador se mantuvo en 0-0 durante bastante tiempo, hasta que ocurrió algo inesperado. El jugador colombiano Andrés Escobar marcó un gol en contra, lo que provocó que Estados Unidos ganara el partido y que Colombia quedara eliminada del Mundial. El gol en propia puerta de Escobar fue totalmente accidental, pero él no tenía idea de que acababa de firmar su propia sentencia de muerte. Después del partido, Andrés tuvo la opción de quedarse en Estados Unidos y pasar tiempo con su familia, pero en lugar de eso, decidió regresar a Colombia. Como no quería esconderse, regresó a Colombia, sabiendo que su país estaba decepcionado y enojado con él, ya que muchos culpaban directamente a Andrés de la eliminación de Colombia del Mundial. Aproximadamente una semana después del partido, el 1 de julio,
Andrés se reunió con unos amigos en la discoteca El Indio, en Medellín. Mientras estaba allí, un grupo de hombres se burló de él por su error. Molesto, Andrés decidió irse, pero el mismo grupo lo siguió hasta su auto y continuó burlándose de él. Intentó explicar que había sido un error involuntario, pero no se dio cuenta de quiénes eran esos hombres, hasta que uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó 6 veces. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero no pudieron salvarle la vida. La noticia de su asesinato se difundió rápidamente, dejando a muchos consternados. ¿Cómo pudo un error involuntario durante un partido de fútbol costarle la vida a un hombre? El hombre que le quitó la vida a Andrés fue identificado más tarde como Humberto Castro Muñoz, un sicario relacionado al cartel de Medellín, vinculado al famoso narcotraficante Pablo Escobar. Humberto fue arrestado la noche siguiente. Andrés fue blanco del ataque porque su gol en contra le había costado al cartel millones de dólares, ya que tenían amplias operaciones de apuestas. Humberto fue condenado a 43 años de prisión, pero fue liberado tras cumplir solo 11. A pesar de su gol en contra, todo el país lloró la muerte de Andrés Escobar y millones de personas asistieron a su funeral. Ver ahora su autogol, sabiendo muy bien que este error inocente terminaría costándole la vida, es inquietante. Era el 30 de julio de 2008. Un autobús de Greyhound circulaba entre Portage la Prairie y Winnipeg, en Canadá. Los pasajeros estaban tranquilos y somnolientos. Entre ellos se encontraba Tim McLean, de 22 años, que tenía los ojos cerrados y los auriculares puestos, tratando de descansar un poco durante el largo viaje de regreso a casa. Lo que Tim no sabía era que nunca llegaría a casa. Sentado a su lado estaba un hombre llamado Vincent Lee. Parecía un pasajero más que viajaba solo. Estaba sentado en su asiento, mirando por la ventana. Aproximadamente 1 hora después de iniciar el viaje, todos en el autobús escucharon algo. Un grito ahogado pero espeluznante. Algunos pasajeros se quedaron paralizados, pensando que estaban soñando. Pero cuando se dieron la vuelta para ver de dónde venía el grito, se dieron cuenta de que estaban viviendo una pesadilla de la vida real. Vincent había sacado un cuchillo Buck y había comenzado a usarlo contra Tim. Lo estaba apuñalando en el pecho, la garganta y el cuello. Tim intentó defenderse, pero ya era demasiado tarde. Vincent siguió atacando a Tim con una calma inquietante. Justo unos momentos antes del ataque de Vincent, Tim había estado profundamente dormido y los dos no habían intercambiado ni una sola palabra. Al ver lo que estaba pasando, el conductor detuvo el autobús. Todos los pasajeros y el conductor salieron corriendo, dejando solo a Vincent y a Tim dentro. Los pasajeros llamaron a la policía, quien les pidió que describieran lo que estaba sucediendo en el autobús. El conductor había cerrado la puerta con llave desde afuera, así que algunos pasajeros se acercaron a la ventana para ver qué estaba pasando dentro del autobús. Nada los había preparado para lo que estaban a punto de ver. Vincent no solo había decapitado a Tim, sino que ahora lo estaba devorando sin motivo alguno. La policía llegó al lugar, pero consideró que era demasiado peligroso entrar al autobús. Se llamó a negociadores de rehenes mientras se ponía a salvo al resto de los pasajeros. Algunos de los pasajeros, aún traumatizados, contaron a los noticieros de televisión lo que acababan de ver. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife. Ran up to the door to maybe see if the guy was still alive or we could help or something like that. And when we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. In front of the boss, we had the head in his hand. He just looked at us like this and dropped it on the ground and looked totally calm. 4 horas y media después, se llamó a una unidad táctica armada, pero Vincent, que seguía devorando a Tim, se negó a salir. Un rato después, Vincent rompió una ventana e intentó escapar, pero le redujeron con una pistola Taser y lo arrestaron. Más tarde le diagnosticaron esquizofrenia y se le declaró no responsable penalmente por haber acabado con la vida de Tim. Pasó 7 años en un hospital psiquiátrico antes de ser puesto en libertad en 2015. Vincent es ahora un hombre libre, a pesar de haber decapitado y canibalizado a Tim McLean
y de haber traumatizado a todos los demás pasajeros del autobús Greyhound. Al volver a ver las entrevistas a los testigos, se puede apreciar lo perturbados que están realmente, con sus ojos muy abiertos que demuestran la conmoción que sintieron ante lo que acababan de ver. Esto lo convierte en un momento televisivo increíblemente oscuro. 10 de marzo de 2022. Un reportero estaba hablando de lo peligrosa que era la calle en la que se encontraba cuando de repente algo que ocurrió detrás de él le dio la razón. You see Hoover Street here, officials say it's one of the most dangerous streets in all of Los Angeles. And now un auto que circulaba a alta velocidad chocó contra otro vehículo, lo que llevó al conductor a darse a la fuga y convertir el incidente en un atropello con fuga. Afortunadamente nadie resultó herido, pero el incidente dio lugar a un momento televisivo aterrador y de una ironía macabra. El reportero acababa de comentar que la calle era peligrosa cuando ocurrió el choque. Antes de continuar, si este tipo de historias te resultan interesantes, apoya al canal con una suscripción. Y ahora vayamos al siguiente video, ya que supera lo visto hasta el momento. La premisa de Wife Swap era sencilla. Dos familias con valores radicalmente diferentes intercambiarían a sus madres durante 2 semanas, lo que permitiría a los espectadores ver cómo chocaban estilos de vida opuestos, con la esperanza de que todo terminara en un entendimiento mutuo. Reglas diferentes, hogares diferentes, visiones del mundo diferentes. Al final de cada episodio se suponía que todos habrían aprendido algo, pero hubo un episodio que no solo ha envejecido mal, se ha vuelto imposible volver a verlo sin pensar en lo que sucedió años después. Casi una década después de que Wife Swap presentara a los espectadores a la familia Stockdale, su tranquila granja en Ohio se convirtió en el escenario de un tiroteo mortal. Los Stockdale aparecieron en Wife Swap en 2008. Vivían en Beach City, Ohio, en una granja que servía también como una estricta lección de disciplina y obediencia. La familia seguía creencias profundamente religiosas y mantenía un control rígido sobre la vida cotidiana. Sus hijos recibían educación en casa. Las citas estaban prohibidas. La televisión, los videojuegos y la música popular estaban totalmente prohibidos. Incluso el entretenimiento casual era supervisado de cerca. It's important we have control over their character and their education. Catherine Stockdale, la madre de la familia, lo explicó con claridad ante las cámaras. Sus vidas giraban en torno a la fe, el trabajo y la música, siempre y cuando esta última estuviera en consonancia con sus creencias. Toda la familia tocaba junta en un grupo de bluegrass conocido como Stockdale Family Band, formado por los padres y sus hijos. En el programa se presentaba a los Stockdale como una familia protegida pero muy unida. Uno de los hijos, en particular, apenas destacaba. Jacob Stockdale parecía callado, reservado y obediente. I think that dating has physical dangers like pregnancy. It's not worth it. I've never been on a date. There's better ways to find out about girls than dating. Durante el intercambio, a la familia Stockdale se le asignó una madre temporal llamada Laurie Tonkovich. Su estilo de crianza no podía ser más diferente. Ella creía que los niños debían experimentar la vida, tomar pequeñas decisiones y disfrutar de libertades sencillas. God, I feel so sad for these kids. I'm gonna take them all home with me. I asked him what he would like to do if he could do anything. He doesn't even know. I mean, they need to know that there's other ways of doing things and then let them decide what they want to do. I didn't realize this was gonna be so hard. Intentó introducir a los niños en el mundo de la televisión y los videojuegos con el objetivo de fomentar la moderación, no la rebelión. Pero la reacción de Jacob la dejó atónita. En lugar de mostrar curiosidad, entró en pánico. Salió corriendo llorando, aterrorizado ante la idea de que sus padres se enteraran. Según Laurie, Jacob creía que se enfrentaría a graves consecuencias o incluso a un castigo eterno por romper las reglas. Más tarde le dijo a TMZ que Jacob estaba profundamente asustado por lo que le habían inculcado a lo largo de los años. Your children are afraid to go on a date because they think that means courting and I have to get married. I really enjoyed you and your children, okay? But you? Come on, get up.
I need a cigarette. No wonder they walk around like robots and talk like that. I need a cigarette. Talk about my kids. How dare her? Pasaron los años. El programa quedó relegado a las repeticiones. Los Stockdale volvieron a la vida privada. Los espectadores siguieron adelante. Entonces, el 15 de junio de 2017, 9 años después, todo se derrumbó. La policía informó que Jacob Stockdale, de 25 años, había disparado y matado a su madre, Catherine Stockdale, de 54 años, y a su hermano menor, James, de 21 años, dentro de la granja familiar. Tras el tiroteo, Jacob intentó quitarse la vida, pero sobrevivió. Catherine y James no lo lograron. La pequeña localidad de Ohio quedó conmocionada. También lo estaban los espectadores que reconocían el apellido de la familia, la sonriente banda de Bluegrass, el hogar rígido y guiado por la fe, y el hijo callado que alguna vez lloró al pensar en ver la televisión. En ese momento, el padre, Tim Stockdale, no se encontraba en casa. Otros 2 hijos vivían en otros lugares. Jacob no fue acusado de inmediato debido a su estado. Más tarde fue internado en un centro psiquiátrico y se declaró inocente por demencia. Durante casi 3 años, el caso quedó estancado, mientras los médicos evaluaban su competencia mental. Los investigadores nunca identificaron públicamente un motivo claro. En 2021, Jacob Stockdale admitió los asesinatos. Se declaró culpable y fue condenado a 2 penas concurrentes de entre 15 años y cadena perpetua. Actualmente cumple esa condena en una prisión estatal de Ohio. Tiene 33 años. Mientras que la historia anterior se desarrolló a puerta cerrada, la siguiente se desarrolló en público, con las cámaras grabando a medida que los acontecimientos se tornaban mortales. Okay, I got it, hold on. En 2014, Cops ya llevaba más de 2 décadas en antena, lo que la convertía en uno de los programas de telerrealidad más longevos de la historia de Estados Unidos. La serie seguía a los agentes de policía en tiempo real, captando desde controles de tráfico rutinarios y disputas domésticas hasta redadas antidroga y robos a mano armada. Su atractivo residía en su crudeza. Los espectadores veían cómo se desarrollaban situaciones reales a medida que ocurrían. La noche del martes 26 de agosto de 2014, el equipo de producción de Cops estaba llegando al final de su estancia en Omaha, Nebraska. Habían estado trabajando junto al Departamento de Policía de Omaha desde junio, y esta era su última semana en la ciudad. Esa noche, alrededor de las 9:20 de la noche, el detective Darren Cunningham respondió a un robo en curso en un restaurante Wendy's en el centro de Omaha. Inmediatamente pidió refuerzos. En cuestión de segundos, 2 oficiales más llegaron al lugar. Entre los agentes de uno de los patrulleros que acudieron al lugar se encontraban 2 miembros del equipo de Cops, el camarógrafo Michael Lee y el técnico de sonido Bryce Dion. Cuando los agentes entraron al restaurante, el equipo de filmación los siguió de cerca. 2 agentes entraron por la entrada principal, mientras que otro se dirigió hacia la salida de emergencia, situada en la parte trasera del restaurante. En el interior se encontraba un hombre de 32 años llamado Cortez Washington. Estaba armado. Al principio, Washington no pareció darse cuenta de la presencia de los oficiales. Por un breve momento pareció que la situación podría resolverse sin violencia. Sin embargo, Washington se dirigió hacia el mostrador de la entrada. Cuando los oficiales se identificaron y le ordenaron que se tirara al suelo, él no obedeció. En cambio, levantó lo que parecía ser una pistola y disparó. Testigos que se encontraban dentro del Wendy's declararon posteriormente que Washington había disparado su arma directamente contra los agentes. Vieron cómo retrocedía la corredera. Oyeron al menos 2 disparos. En un instante, el enfrentamiento se convirtió en un tiroteo a gran escala. Los oficiales respondieron al fuego de inmediato. Uno se puso a cubierto cerca del pasillo junto a los baños y siguió disparando, mientras que otro avanzó por el pasillo del mostrador. Washington siguió moviéndose y disparando, incluso cuando fue alcanzado. Luego se dirigió hacia la salida con las armas aún en alto. Los oficiales continuaron disparando, tratando desesperadamente de detenerlo antes de que pudiera escapar. En medio del caos, ocurrió la tragedia. El técnico de sonido Bryce Dion fue alcanzado por los disparos de la policía. Estaba de pie cerca del pasillo de la entrada.
sosteniendo su micrófono de pértiga por encima de la cabeza para captar el audio. Aunque Dion llevaba un chaleco antibalas, la bala le entró por una zona expuesta debajo de la axila izquierda. Cayó desplomado junto a su equipo. Tanto Dion como Washington fueron trasladados de urgencia al centro médico de la Universidad de Nebraska. Ninguno de los dos sobrevivió. Dion fue declarado muerto poco después de su llegada. Washington murió en el estacionamiento a causa de múltiples heridas de bala. Más tarde, los investigadores confirmaron que el arma de Washington no era un arma de fuego real. Se trataba de una pistola de airsoft diseñada para parecerse mucho a una pistola de verdad, pero que solo podía disparar balines de plástico. En ese momento, los agentes no tenían forma de saberlo. Washington tenía un extenso historial delictivo y se encontraba en libertad condicional en Missouri, tras haber cumplido parte de una condena de 7 años por robo. Apenas 20 minutos antes del incidente en el Wendy's, su novia, Geneva Aras, de 24 años, había robado una pizzería Little Caesars utilizando la misma pistola de airsoft. Washington había conducido el auto de huida. Se suponía que el robo en el Wendy's era su turno para ayudarlo a escapar. Sin embargo, cuando se produjeron los disparos, Aras huyó del lugar. Más tarde fue arrestada. Mientras esperaba el juicio en la cárcel, agredió a un trabajador sanitario y le fracturó la mano a un carcelero. Finalmente aceptó un acuerdo con la fiscalía y fue condenada a hasta 6 años de prisión. Tras la muerte de Bryce Dion, su hermano Trevor presentó una demanda por homicidio culposo contra la ciudad de Omaha. La demanda alegaba una mala coordinación entre la central de la policía y los agentes que acudieron al lugar, y argumentaba que permitir que un equipo de televisión acompañara a los agentes durante un robo en curso fue una negligencia. Cuando finalmente se hicieron públicas las imágenes, estas lo captaban todo. Mostraban a los agentes entrando en el restaurante, el repentino estallido de disparos y a Bryce Dion tendido que inmóvil cerca de la pared. En lugar de documentar el trabajo policial, el reality show capturó un error fatal. Si bien ese incidente puso de manifiesto los peligros de documentar delitos reales, el siguiente programa cruzó la línea de una manera más sutil al convertir un trauma profundamente personal en entretenimiento. There's no greater bond than that between a parent and child. A connection that begins at birth and grows stronger over time. But what happens when that bond is broken? I was adopted when I was 6 weeks old. And the records were closed. It was through a welfare agency that I was adopted. Separated a lifetime from one another, does the bond between parent and child still exist? La propuesta en sí misma ya sonaba polémica. En 2005, Fox emitió un especial de telerrealidad titulado Who's Your Daddy? ¿Quién es tu papá? Presentado como un sofisticado programa de citas, se inspiraba en gran medida en The Bachelor, con una mansión como escenario, una producción glamurosa y eliminaciones semanales. Sin embargo, en lugar del romance, la premisa se centraba en algo mucho más personal. Una joven que había sido adoptada de niña era llevada a una mansión con 8 hombres de mediana edad. Uno de ellos era su padre biológico. Los otros 7 eran impostores. Su tarea consistía en determinar cuál de los hombres era su verdadero padre. El premio era de $100,000. Las reglas eran brutalmente simples. Si acertaba, ganaba el dinero. Si se equivocaba, el padre falso que hubiera elegido recibiría el dinero en su lugar. El incentivo era claro: engañarla de la forma más convincente posible. La mujer protagonista del programa había crecido sin su padre biológico. Esta ausencia y la vulnerabilidad emocional ligada a ella se convirtieron en el motor de la serie. Cada semana, los hombres competían mediante intimidad fingida y vínculos artificiales. En un clip que sigue circulando en línea años después, un hombre la mira directamente a los ojos y le dice: «Quiero que sepas que fuiste concebida con amor absoluto». Your mother didn't want her pregnancy to be the way our relationship, our marriage started. It was a very turbulent time. I'd already made the decision to go into Vietnam. We weren't sure what was going to happen, and she wasn't going to be able to take care of you by herself. And so she
she made the decision, and I accepted it. We questioned it, believe me. We. So she wanted to keep me too, honestly. Yes. I want you to know you were conceived in absolute love, and I loved your mother very, very much. There wasn't a day that went by that I didn't think about you and regret what we did. Are you serious? Ella comienza a llorar desconsoladamente. La escena se desarrolla exactamente como lo había planeado el programa de telerrealidad. Más tarde, se revela que el hombre era un actor, no su padre. Los defensores de la adopción y las organizaciones benéficas condenaron de inmediato el programa. Argumentaron que la búsqueda de la identidad biológica, un proceso profundamente personal y a menudo doloroso, se había convertido en entretenimiento, con manipulación económica y engaño emocional incluidos. La reacción pública no se hizo esperar. Fox canceló el programa discretamente. Los 5 episodios restantes, que ya se habían grabado, nunca se transmitieron en la cadena principal y más tarde se estrenaron con poca promoción en el canal de reality de Fox. El experimento terminó casi tan rápido como comenzó, pero las cuestiones éticas que planteó aún persisten. Afortunadamente, la reacción negativa detuvo el experimento en seco. Sin embargo, otra serie de reality iría aún más lejos, con consecuencias que no podrían revertirse. En 2009, VH1 se encontraba en la cima de su éxito en el ámbito de los reality shows. Programas como Rock of Love, Flavor of Love y I Love Money dominaban los índices de audiencia. Esto dio lugar a una nueva serie basada por completo en el exceso y el espectáculo, Megan Wants a Millionaire. La premisa era exactamente lo que sugería el título. Megan Hauerman, una ex concursante de Rock of Love, había bromeado una vez diciendo que no solo quería amor, sino que quería casarse con un hombre rico. VH1 convirtió ese comentario en un programa. Se seleccionaron 17 hombres adinerados para competir por su afecto, cada uno de los cuales afirmaba tener un patrimonio neto de al menos $1 millón. Sin embargo, solo se emitieron 3 episodios. There's a big suitcase, so I took my middle finger and I just lifted up and sure enough it looks like a body. It's for sure a body? Yeah. El 15 de agosto de 2009, se encontró una maleta en un contenedor de basura en Buena Park, California. En su interior se encontraba el cadáver de Jasmine Fior, de 28 años, una modelo de trajes de baño que se había mudado recientemente de Las Vegas a Los Ángeles. Su cuerpo había sido brutalmente mutilado. Le habían arrancado los dedos y los dientes, la habían estrangulado, metido en la maleta y abandonado. Los investigadores tuvieron dificultades para identificarla hasta que rastrearon el número de serie de sus implantes mamarios. El nombre que apareció fue el de Jasmine Fior, cuya desaparición se había denunciado apenas unas horas antes. Un nombre surgió de inmediato en la investigación: Ryan Jenkins. Jenkins había sido concursante de Megan Wants a Millionaire, presentándose como un exitoso inversor inmobiliario. Lo que los espectadores no sabían era que poco después de ser eliminado del programa, Jenkins conoció a Jasmine en Las Vegas. En cuestión de días, se casaron. La relación era inestable. Los informes revelaron más tarde intensas discusiones, celos e incidentes previos de violencia. Para cuando Fior fue asesinada, la pareja ya se había separado y reconciliado varias veces. El 14 de agosto, la pareja se registró en el Hotel L'Auberge del Mar en San Diego para asistir a un torneo de póker benéfico. Las cámaras de vigilancia los captaron saliendo juntos del hotel alrededor de las 2:30 de la mañana y llegando más tarde a un club nocturno del centro de la ciudad. Alrededor de las 4:30 de la mañana, Jenkins regresó solo al hotel. Nunca más se volvió a ver a Jasmine Fior con vida. A la mañana siguiente, Jenkins se marchó del hotel. Esa misma tarde denunció su desaparición, alegando que ella había salido a hacer unos recados y nunca regresó. El 18 de agosto se identificó oficialmente el cuerpo de Fior. VH1 actuó con rapidez. Al día siguiente, la cadena retiró discretamente Megan Wants a Millionaire de su programación. Al día siguiente, Jenkins fue acusado del asesinato de Fior y todas las referencias al programa fueron borradas por completo.
Todas las referencias al mismo fueron eliminadas del sitio web de UBH1. Otro programa que Jenkins había grabado, I Love Money 3, también fue cancelado y nunca se transmitió. Se desató una persecución a nivel nacional. Jenkins huyó de Los Ángeles, recogió su lancha rápida en Nevada y se dirigió hacia el norte. Más tarde, la policía encontró su BMW abandonado cerca de un puerto deportivo en Blaine, Washington, con el motor aún caliente. Las autoridades creen que cruzó a Canadá en barco. El 20 de agosto, Jenkins se registró en el motel Thunderbird en Hope, Columbia Británica. Testigos dijeron más tarde que se veía agotado e irreconocible respecto a su apariencia en televisión. 3 días después, el gerente del motel entró a su habitación y encontró a Jenkins sin vida. My heart and love for her was pure and powerful. It took over every thought and action. It inspired me, it drove me, and brought out the very best in me. According to his father, Dan Jenkins, there was a lot of good in Ryan, but it had been corrupted. Ryan was a fine young man. He was smart. He was kind. He was sweet. He was innocent. He went to Hollywood, and something down there in the last 4 months, including this girl, just destroyed. Sin embargo, una investigación posterior reveló que Jenkins tenía antecedentes documentados de violencia. En 2007 fue condenado por agresión. Anteriormente, en 2009, había sido acusado de agredir a Fiore en Las Vegas. Nada de esto salió a la luz durante el proceso de selección. Ni UBH1 ni la productora 51 Minds habían comprobado sus antecedentes penales. Un hombre con un pasado violento fue puesto en el centro de atención de un reality show con consecuencias fatales. Y ahora nos trasladamos al verano de 2000. Nancy Campbell Panitz había aceptado aparecer en el programa The Jerry Springer Show. Le dijeron que se reuniría con su exmarido Ralph Panitz y su nueva pareja. Sin embargo, para lo que no estaba preparada era para lo que los productores realmente querían. No una resolución, sino un espectáculo. Como su objetivo era la humillación y la provocación, ella abandonó el escenario. Sin embargo, semanas más tarde, el día en que se transmitió el episodio, Nancy Campbell Panitz fue encontrada muerta. Poco después de que se le concediera una orden de alejamiento contra él, su exmarido, Ralph Panitz, fue a su casa. La golpeó y la estranguló. Millones de espectadores acababan de presenciar su evidente incomodidad en la televisión nacional, sin saber que estaban viendo los últimos momentos públicos de su vida. Su asesinato se convirtió en la tragedia más infame relacionada con el Jerry Springer Show, un programa basado en el conflicto, el caos y la confrontación. Sufrió una emboscada emocional en el escenario, especialmente por parte del hombre al que más temía, y no estaba preparada para ello. Ralph Panitz fue arrestado, juzgado y condenado. Se le impuso una pena de cadena perpetua. Durante la sentencia, el juez criticó directamente al programa, culpando no solo a Panitz, sino también a los productores y al propio Jerry Springer por su papel en avivar las tensiones. Jeffrey Panitz, hijo de Nancy, presentó una demanda contra Springer y los productores del programa, alegando que su madre había sido explotada y puesta en peligro. El caso fue posteriormente desestimado sin que se llegara a un acuerdo económico. Jerry Springer falleció en 2023, 5 años después de que el programa llegara a su fin. A principios de 2015, se comenzó a producir en Argentina un nuevo reality show de supervivencia. La serie se llamaba Dropped y su concepto era intencionalmente extremo. A los atletas de élite se les vendaban los ojos y se les trasladaba en helicóptero a lugares remotos en medio de la naturaleza, donde se les dejaba completamente abandonados. No se les proporcionaban mapas, comida ni asistencia. Se les daban 72 horas para encontrar el camino de regreso a la civilización, utilizando únicamente sus instintos de supervivencia. El rodaje tuvo lugar en la Patagonia y posteriormente en la región montañosa de La Rioja, en el noroeste de Argentina. El elenco incluía 7 atletas franceses y un competidor suizo. Entre ellos se encontraban la nadadora olímpica Camille Muffat, el boxeador olímpico Alexis Bastin y la reconocida navegante Florence Artaud.
La producción comenzó a finales de febrero de 2015 cerca de Ushuaia. A principios de marzo se había completado el primer episodio y un concursante ya había sido eliminado y regresado a casa. Todo parecía ir según lo planeado hasta el 9 de marzo. Esa tarde, el equipo de producción se preparaba para una toma aérea. Alrededor de las 5:15 de la tarde, 2 helicópteros despegaron, cada uno con concursantes y miembros del equipo a bordo. Ascendieron uno al lado del otro. Momentos después, uno de los helicópteros ascendió más rápido que el otro y se desvió hacia su trayectoria de vuelo. Las 2 aeronaves colisionaron en el aire. Ambos helicópteros se estrellaron y estallaron en llamas. Las 10 personas a bordo fallecieron en el acto, entre ellas 3 de los atletas más célebres de Francia, 2 pilotos argentinos y 5 miembros del equipo de producción. Los concursantes restantes se encontraban cerca, en tierra, y presenciaron el accidente. Francia observó un día de luto nacional. Camille Muffat era medallista de oro olímpica de los Juegos de Londres 2012. Florence Artaud era una navegante pionera. Alexis Bastin había ganado una medalla de bronce olímpica y se le consideraba en la cima de su carrera. La producción se detuvo de inmediato. La cadena francesa TF1 pospuso toda su programación de verano. Adventure Line Productions confirmó más tarde que ninguna de las grabaciones se transmitiría jamás. El programa fue cancelado antes de que se emitiera un solo episodio. A medida que avanzaban las investigaciones, las preguntas se multiplicaban. ¿Por qué volaban los helicópteros tan cerca uno del otro? ¿Por qué se intentó una maniobra tan arriesgada solo para una toma de televisión? La tragedia obligó a hacer balance. Los reality shows habían cruzado la línea que separa el drama del peligro real y el costo fue irreversible. Eso es todo por hoy, amigos. Si les gustaron estos espeluznantes fragmentos, hagan clic para ver más en la pantalla de video.